Hola chicos, bienvenidos. Esta es la lección que corresponde a costo de capital promedio ponderado. Les recuerdo, para poder entender esta temática necesitan tener algunas nociones de lo que era el modelo de evaluación de activos de capital, que es algo que pues ya hemos visto en el curso de tópicos de finanzas. Entonces, para empezar, como les dije ahorita, si tienen en cuenta el modelo de evaluación de activos de capital, en ese modelo está incluida la beta de una acción que no sale de la nada. Es decir, nosotros la calculamos como si fuera la pendiente en un análisis de regresión o simplemente la calculábamos como las covarianzas de los rendimientos de mercado y de una acción en particular sobre la varianza de una acción en particular. Entonces, existen al menos tres factores que pudieran determinar la magnitud de beta, es decir, si beta es negativa, si beta es positiva y qué tan grande o qué tan pequeña pudiera ser esta beta. Estos tres factores pues tienen que ver con la naturaleza cíclica de los ingresos de la empresa, el apalancamiento de la operación de la empresa y el apalancamiento financiero, que estas dos últimas pues están un poco relacionadas. Entonces, viendo la naturaleza cíclica de los ingresos, pues algunas empresas dependen mucho del ciclo económico. Por ejemplo, empresas de ferrocarriles, servicios públicos y líneas aéreas dependen poco del ciclo económico porque pues tienen una demanda como más establecida y aparte para estas empresas, por ejemplo en líneas aéreas, pues hay algunas temporadas altas de vuelos y hay algunas temporadas bajas. No necesariamente van acorde a cómo va el ciclo económico, sino más bien dependen de algunos otros factores. Pero hay empresas que sí dependen de este ciclo económico, como son las empresas de automóviles, de celulares, de minoristas, eh, que dependen mucho de este ciclo. ¿Por qué? Bueno, generalmente cuando la economía está creciendo, pues tiende a haber una mayor demanda de automóviles o de celulares o de ir a comprar a las tiendas minoristas. Y generalmente cuando el ciclo económico va en la fase de recesión o de crisis, pues entonces se compran menos automóviles o menos celulares o se les compran menos a los minoristas. Otra de los factores pues es el apalancamiento de la operación, que aquí básicamente pues tendría que haber o tendríamos que hacer una diferenciación. Primero, entre lo que son los costos variables y los costos fijos de la empresa. Nosotros sabemos que los costos variables son todos aquellos costos que van incrementando o disminuyendo dependiendo de si la producción de la empresa aumenta o disminuye. Y los costos fijos, pues son costos que no dependen de la producción. Son todos aquellos costos que tienen que ver pues con activos fijos de la empresa, sobre todo. Entonces, una empresa que tenga altos costos fijos y bajos costos variables, se dice que tiene un alto apalancamiento de la operación. Y este alto apalancamiento de la operación, pues tiende a hacer que la beta de la empresa sea un poco más grande. ¿Por qué? Bueno, generalmente cuando una empresa tiene altos costos fijos, pues esta empresa necesita una mayor generación de producción, sí, pero también de ventas para poder costear todos estos costos fijos. Entonces, generalmente todas aquellas empresas que tienen altos costos fijos, pues tienden a tener una beta grande, porque tienen que hacer que sea redituable toda esta inversión en costos fijos. Y lo contrario también es cierto. Cuando hay una empresa que tiene bajos costos fijos, pero altos costos variables, pues se dice que tiene un bajo apalancamiento de operación y por lo tanto la beta tiende a ser un poco más pequeña, ¿no? Entonces, este apalancamiento intensifica el efecto de la naturaleza cíclica de la empresa sobre su beta. Y así como existe el apalancamiento de la operación, también existe el apalancamiento financiero, que los dos están conectados. Porque para que una empresa pueda tener altos niveles de costos fijos, pues es casi seguro que la empresa tenga que tener un alto apalancamiento financiero, es decir, que la empresa esté endeudada mediante algún tipo de créditos, ¿no? Entonces, una empresa apalancada es aquella
que se financia mediante algún porcentaje de deuda a toda su estructura de capital, recordando que la estructura de capital es la razón de deuda, el total de la deuda de largo plazo, entre el capital de la empresa. Y un incremento en la deuda de la empresa, pues llevará a incrementos de beta. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo. Si la empresa está muy endeudada, entonces tiene que pagar intereses y esos intereses se toman en cuenta como si fueran costos fijos. Entonces, para poder hacer redituable todo este apalancamiento financiero, la empresa debería de tener unas ventas muy altas. Entonces, generalmente, cuando hay un endeudamiento alto de las empresas y la empresa está apalancada financieramente, esto lleva a que las betas de la empresa pues sean generalmente grandes. Y así pues llegamos a que no necesariamente tenemos que estudiar la beta de un activo en particular, sino que existen betas de algún tipo de portafolio. Como sucede con casi cualquier otro portafolio, es decir, si ustedes tienen acciones de Cemex y de Telmex y las quieren combinar, pues entonces tendrían que hacer una ponderación entre lo que es el total de lo que ustedes están invirtiendo en Cemex y el total de lo que ustedes están invirtiendo en Telmex para poder calcular una beta de un portafolio. Y allí harían como una ponderación de las dos betas para ver cuál es su beta de portafolio. En este caso, nosotros estamos viendo cómo podemos evaluar un proyecto de la empresa dentro de una misma empresa. Entonces, las empresas se pueden financiar mediante deuda o mediante capital, que eso es parte de lo que vemos en las finanzas corporativas. Entonces, si describimos a B, a la letra B, como si fuera el valor de mercado de la deuda de la empresa y describimos a S como si fuera el stock o el capital accionario, entonces podríamos definir a la beta del portafolio como un promedio ponderado de las betas, en donde vamos a tener el total del capital, que es S, entre el total de la deuda más capital, por la beta del capital. Y así tendríamos esa parte de la ponderación que corresponde al capital accionario. Y a eso le tendríamos que sumar la proporción que le corresponde a la deuda, es decir, B, que es el total de deuda, entre la deuda más el capital, por la beta de la deuda, es decir, qué tan riesgosa sería ese endeudamiento mediante la deuda. Y así, bueno, si la beta de la deuda es muy baja, que en la práctica eso comúnmente sucede, y si aceptamos un supuesto común de que la beta de la deuda es igual a 0, entonces vamos a tener que la beta de los activos tendrá que ser igual al total del financiamiento de capital entre la deuda más el capital por la beta del capital. Por lo que la beta de los activos tendría que ser menor forzosamente que la beta del capital. Aquí pues simplemente hacemos un despeje. Si en la fórmula que tenemos arriba queremos despejar la beta del capital, entonces toda esa razón que tenemos de S entre B más S, lo pasamos del otro lado dividiendo. Y como vamos a tener una división de S entre S, ese va a ser el 1 que tenemos después de la beta de los activos, más, ahora sí, la división de B, que es el total de la deuda, entre el capital accionario, que es S. Y eso nos da la función de la beta del capital de la empresa. Vuelvo, la beta de la deuda estamos suponiendo que es bastante baja y estamos suponiendo que la beta de la deuda es igual a 0 y que por lo tanto de esta manera podríamos calcular la beta del capital solamente si se cumple ese supuesto que estamos haciendo. Ahora, si consideramos un ejemplo, bueno, este ejemplo fue tomado del libro de Ross. Entonces, la beta de los activos y las betas del capital accionario las podríamos calcular. Entonces, si hay una beta de activos que es de 0.8 y la empresa ha decidido cambiar la estructura de capital para que quede compuesta por una parte de deuda y dos partes de capital, entonces, ¿cuál sería la beta del capital accionario? Si sustituimos esos valores en la función que acabábamos de ver hace un momento, esta función que está aquí abajo, entonces
0.8 va a multiplicar a 1 más 1 entre 2. ¿Por qué 1 entre 2? Bueno, este 1 medio corresponde a una parte de la deuda que está, una parte que está compuesta de deuda y dos partes que están compuestas de capital. Eso nos daría una beta del capital accionario de 1.2, que si se fijan, la beta del capital accionario es mayor que la beta de los activos de la empresa. Y de esta manera podemos hacer comparaciones. Por ejemplo, para otra estructura de capital, una estructura de capital donde se tenga una parte de deuda y una parte de capital, es decir, la empresa se financia 50% de deuda y 50% de capital, entonces nosotros teníamos una beta de capital accionario de 1.6. ¿Por qué sucedería esto? Volvemos a lo mismo. Generalmente, cuando las empresas tienen un apalancamiento financiero alto, su beta va a cambiar. Y eso es una parte de lo que habíamos comentado hace un momento. Entonces, cuando en proporción la deuda se va incrementando con respecto al capital, esa beta de capital accionario tiende a aumentar. Así, pues nosotros podríamos calcular el costo de capital de divisiones y proyectos, porque en una empresa puede haber distintas divisiones y puede haber distintos proyectos al interior de una empresa. Entonces, el riesgo de un posible proyecto es igual al riesgo de una empresa existente. Ese es el supuesto bajo el cual nos hemos manejado en todo lo que es este tema de los tópicos financieros de la empresa. Y de allí surgiría una pregunta. ¿Cómo se puede estimar la tasa de descuento de un proyecto cuyo riesgo es diferente al de la empresa? Es decir, si la empresa incursiona en un proyecto que no es del giro de la empresa, entonces, ¿cómo se debería de descontar este proyecto? Esa es una pregunta que surgiría. Y la respuesta es que cada proyecto debe descontarse a una tasa que corresponda a su propio riesgo. Es decir, deberíamos de encontrar una beta tal que nos mida el riesgo de ese nuevo proyecto en el cual quiere incursionar la empresa. Así, si nosotros nos fijamos en una empresa y esa empresa tiene divisiones y tiene proyectos, pues generalmente nosotros en las primeras materias que llevamos en universidad, descontamos un proyecto a una tasa a la que le llamamos TIR o podemos utilizar otra metodología como la TEMAR y entonces tendríamos una línea más o menos horizontal como la tasa de descuento del proyecto que estamos viendo aquí. Y a esa tasa de descuento del proyecto, pues generalmente nosotros calculamos una tasa alta de descuento. Y generalmente estamos aceptando proyectos que sí son rentables, pero que tienden a ser muy rentables, pero muy riesgosos también. Y no necesariamente tendría que ser esa tasa, la tasa a la que se descuenta un proyecto. Si nosotros utilizamos el modelo de evaluación de activos de capital y entonces tenemos una beta y esa beta la vamos trazando, podemos partir de una línea, que es la línea del mercado de valores, que parte desde la tasa libre de riesgo, que es esta RF que nosotros tenemos aquí, y se va incrementando conforme se incrementa la beta del proyecto. Entonces, hay dos escenarios que nos interesarían. Por ejemplo, los dos puntos que están allí. El punto que está abajo dice rechazar un proyecto que es rentable y de bajo riesgo. Bajo el supuesto de la TIR o de la TEMAR, nosotros estaríamos rechazando un proyecto que es rentable y que es de bajo riesgo. Pero mediante este modelo de evaluación de activos, de capital, y mediante este costo promedio ponderado, nosotros podríamos aceptar ese proyecto, porque aunque no sea tan rentable, su riesgo no es tan alto. Y del lado contrario, tendríamos arriba otro punto que dice aceptar un proyecto no rentable y de alto riesgo. Bajo el modelo de una tasa de descuento fija, nosotros tendríamos que ese proyecto lo podríamos aceptar porque es muy rentable y muy riesgoso, pero mediante el modelo de evaluación de activos de capital y del costo de capital promedio ponderado, nosotros no lo aceptaríamos.
¿Por qué? No porque no sea rentable, sino porque es bastante riesgoso para lo que nosotros estamos viendo dentro de lo que son los proyectos de la empresa. Entonces, básicamente, para esto es para lo que nos sirve el costo de capital promedio ponderado. Cómo decidir entre proyectos que debemos aceptar o no aceptar bajo otros tipos de metodologías que van incluyendo riesgos que toman en cuenta las divisiones que tiene la empresa o sus giros y los diferentes proyectos en los que se puede incursionar. Entonces, el costo de los valores de renta fija, que es parte de lo que nosotros estamos viendo, nos dice, el costo de capital accionario suele ser difícil de estimar. Por lo general, la tarea requiere de una considerable cantidad de datos y el resultado al final es casi siempre erróneo. Entonces, si el costo de la deuda es mucho más fácil de determinar, simplemente si tomamos en cuenta el costo del endeudamiento, entonces el costo de la deuda tendría que ser pues la tasa de interés del endeudamiento por uno menos los impuestos, que es la fórmula que tenemos aquí abajo. ¿Por qué lo ponemos de esta manera? Bueno, lo ponemos de esta manera porque las empresas, cuando se endeudan, pueden deducir parte de ese endeudamiento, si es que esto fue solicitado mediante algún crédito. Entonces, lo que estamos haciendo es ajustar el costo de la deuda por impuestos, ya que se pueden deducir sus pagos de intereses para pagar estos impuestos. Y por el otro lado, el costo de las acciones preferentes pues no necesariamente puede ser deducible de impuestos. Ross nos dice que el nombre acciones preferentes es desafortunado porque las acciones preferentes quizás se parezcan más a los bonos que a las acciones comunes. Entonces, las acciones preferentes pagan un dividendo constante a perpetuidad y los pagos de intereses sobre los bonos son muy semejantes a los dividendos de las acciones preferentes. Por eso es que nosotros necesitamos encontrar una forma de ponderar lo que sería la beta para la deuda y la beta para el capital accionario. Entonces, en estas acciones preferentes, el rendimiento o el costo de las acciones se representa con esta función. Es decir, si nosotros nos vamos al modelo de descuento de dividendos, el rendimiento tendría que ser igual a los dividendos divididos entre el valor presente de la acción, que ese es el modelo de descuento de dividendos. Y entonces el costo promedio ponderado del capital, nosotros lo encontraríamos como, primero, la proporción de la deuda, que es esta B que nosotros tenemos aquí, entre el total de deuda más capital, por el riesgo de la deuda y eso multiplicado por 1 menos los impuestos, que es 1 menos T. Que esta parte, la parte que está a la izquierda, pues tendría que ser el costo que tiene que ver con el endeudamiento de la empresa. Y del lado derecho, pues tendríamos la proporción de capital entre el total de deuda más capital por el riesgo del capital. Y de esta manera nosotros encontramos la función para el costo promedio ponderado de capital, que en inglés pues simplemente lo abreviamos como la WACC, Weighted Average. Eh, y aquí tenemos pues finalmente un ejemplo. Si nosotros tenemos dos componentes, la deuda y el capital, y para la deuda tenemos 40 millones y de capital tenemos 60 millones, entonces tenemos 100 millones entre deuda y capital. La ponderación es 40% que corresponde a la deuda y 60% que corresponde al capital en la columna 3. Y el costo de capital, es decir, el cuánto cuesta o cuál es el riesgo en el que se incurre, pues sería 5%, que es el costo de la deuda, por 1 menos los impuestos, en este caso los impuestos son del 34%. Entonces, al final nosotros tendríamos un 3.3%. Pero en esa línea todavía este 3.3% habría que ponderar, porque el 40% viene de la deuda. Entonces,
Este 3.3%, si lo multiplicamos por 0.4, nos da 1.32. Es el costo ponderado de la deuda. Y si utilizamos el Capital Asset Pricing Model o el modelo de evaluación de activos de capital, entonces nosotros tendremos que la tasa libre de riesgo es del 1%, la beta de esos activos es de 1.41 y la prima de riesgo es de 9.5%. Aplicamos ese modelo, entonces nosotros tendremos un 14.4% de costo del capital. Ahora, este 4% habría que multiplicarlo también por ponderación de 60% y eso nos daría 8.64%. Sumando esos dos costos ponderados, tanto de la deuda como del capital, tendríamos 9.6%. Es lo mismo que hacemos con la aplicación del modelo de evaluación, perdón, con el modelo del costo promedio ponderado de capital, que así es como se define. Es decir, cómo utilizamos el modelo de evaluación de activos de capital para ponderar costos cuando en una empresa hay divisiones dentro de estos proyectos. Y bueno, espero que haya quedado claro. Si no, pues de todas maneras nos ponemos de acuerdo para